Bienvenido a Tergum, el podcast, donde se hablará de negocios y los temas más relevantes en materia fiscal, laboral, legal, impuestos y muchos más. Comenzamos. Hola, ¿qué tal amigos de Tergum, el podcast? Bienvenidos a una emisión más. Para todos los que nos escuchan, nos ven, muchísimas gracias. Magdi, ¿cómo estás? Bienvenido a un episodio más. Muchas gracias, Marco. Pues como siempre, un gusto estar contigo aquí y con nuestros invitados también en un episodio más. Oye, y hoy también hacemos una pequeña variación a nuestro formato, porque también nos los pidieron mucho a raíz del episodio anterior, que fue, pues bueno, todo un tema tecnológico basado en seguridad de la información, seguridad de la data, en fin, y nos pidieron mucho ahora hablar también sobre los negocios, pero aplicando la inteligencia artificial. Sí, es que, Marco, justamente estos temas están como muy de tendencia y sobre todo pues en crecimiento, y mucha gente le llama la atención saber y acercarse y conocer más de ellos a profundidad, sobre todo de la mano de expertos como los que traemos hoy. Justo. Hoy vamos a hablar específicamente de la inteligencia artificial enfocada a los negocios, Marco. Y para ello, pues qué placer y qué honor tener a dos grandes invitados del medio. Jorge Coronel, bienvenido. Héctor López, bienvenido. ¿Cómo están? Amigos. Mi estimado, bienvenidos. Saludarles a todos. Pues muchas gracias por acompañarnos en esta emisión. Y pues bueno, primero que nada, pues también digo, aquí para no omitir nada, Magdi, pues siempre les damos micrófono a nuestros especialistas invitados que nos puedan compartir un poquito acerca de quiénes son profesionalmente, compartirnos un poco de su experiencia para que nuestra audiencia, que no tiene el gusto de conocerlos, pues pueda saber un poco más de ustedes. Gracias. Pues yo soy Héctor López, director general de THK Marketing, y dentro de mis roles principales dentro de mis roles históricamente, han sido fundador de ADD, esta asociación de agencias para los temas creativos de marketing y publicidad. También cofundador del Marketing Clan, que es este club de directores de marketing, comercialización y publicidad también, en donde hemos recientemente tenido una participación en conjunto con el TEC de Monterrey en los premios Resonancia, ¿no? que premiaron la trayectoria de grandes marqueteros. Y actualmente también estoy como consejero líder de la comunicación de Canacintra, dentro de muchas otras aristas que podría platicarles el día de hoy, pero lo importante es que estamos, el día de hoy me siento muy orgulloso de compartir el micrófono con Jorge, que también es un experto en la materia y con el que hemos hecho muchas cosas entre las asociaciones y también con la empresa, ¿no? Gracias, mi estimado Héctor, gracias como siempre por la invitación. Bueno, yo soy el doctor Jorge Coronel. En este espacio hoy tengo el honor de platicar con ustedes sobre la parte de inteligencia artificial, y mucho es por mi rol como consultor en inteligencia de negocios, en aplicación de herramientas digitales que lleva la transformación digital. Yo oficialmente soy líder del área temática de transformación digital a nivel nacional en el Tecnológico de Monterrey. Soy consultor, investigador en estos temas que tienen que ver con inteligencia artificial, inteligencia de negocios y la aplicación de herramientas digitales. Soy profesor visitante en diferentes universidades en Estados Unidos y en España. Entonces, como Héctor, ya no nos falta vender mole los domingos. Y ahí estamos, ¿no? Buscando colaborar y traer elementos de la experiencia que ganamos con las organizaciones. Ya decía Héctor, elementos tan importantes como Canacintra y algunos otros espacios como la ADD, el Marketing Clan, te permite llevar la experiencia que estás teniendo hacia otros y nutrirte de la experiencia de los demás en este tipo de temas. Así es, pues bienvenidos nuevamente, muchas gracias. Es de verdad un placer tenerlos, que nos hayan permitido tener este espacio con toda nuestra audiencia, cambiando un poquito esta parte temática que rompe a lo mejor con muchos de los temas fiscales, contables que traemos, pero siempre lo hemos dicho, y algo bien importante no es romper esa parte, sino que nos hemos dado cuenta y nos los han pedido mucho nuestra audiencia, que todo este tema que tiene que ver con los negocios en la parte fiscal, contable, en el tema de empresas, negocios, de business intelligence, tecnología, marketing y ahora inteligencia artificial. Digo, si el mismo SAT ya lo utiliza, sí. Todas sus plataformas, desde la parte del plan de digitalización de Peña Nieto, ¿por qué no deberíamos de estar hablando de estos temas, no? Claro. Así es. Marco, no solamente tenemos dos perfiles aquí pues bastante interesantes en nuestra mesa, sino que hoy también vamos a tenerte a ti no solo como conductor, sino también como uno de nuestros especialistas más, hablando en este tema, por supuesto como tu experiencia que tienes de director corporativo de desarrollo e innovación digital en Tergum, y por supuesto también especialista
en Business Intelligence. Entonces también esto parece que va a ser una plática bastante nutrida. Así es, pues muchas gracias. No parece, así será, ¿no? Así será. Exactamente. Será muy nutrida. Traemos justamente, y agradeciendo a Tergum también, que nos da la oportunidad de poder tener esta charla con ustedes, pues bueno, justamente para poder explorar desde varias aristas. Tenemos pues bueno el ramo académico y obviamente toda la especialidad de consultoría, con Hec pues toda la parte justo de marketing, de todo el tema de negocios, comunicación, y por este lado pues justo lo que nos dedicamos también a la parte B2B, que es un sector que luego abandonan mucho en materia de empresarios. El tema de negocios no le prestan tanta atención a este tipo de cosas, ¿no? Que son la tecnología, la inteligencia de negocios, el marketing digital, todo eso, porque a veces lo siguen viendo como una cadena de suministro más que estratégica, ¿no? Pues Magdi, ¿te parece si empezamos un poquito con algunos datos que dan un poco más de contexto de lo que hoy se vive en cuanto a la inteligencia artificial, cómo está aplicada al negocio? Claro que sí. Primero que nada, me parecería bien importante que antes de que ahondáramos cómo es que la inteligencia artificial está aplicada a los negocios, es este cambio de paradigma, ¿no? Cómo es que nos transformamos y empezamos a entrar en una nueva revolución tecnológica que, bueno, también se habla que es una revolución la revolución tecnológica que más acelerada se ha vivido, ¿no? Entonces, tenemos Bill Gates justo lo decía, ¿no? Es desde la última revolución industrial, esto es la máxima revolución industrial de todos los tiempos, en el periodo más corto de tiempo. Sí, exacto. Sí, justo porque tenemos entendido que pues empezó ya a entrar en el mundo, ya en el boom, hace un par de años, ¿no? 2022, 2023. Rápido y contundente, y además perfectamente bien enmarcados. Por ejemplo, hablábamos de la transformación 4.0 que estaba enfocada a la automatización. Así es. Pero hoy estamos en un nivel de colaboración, de utilizar las herramientas digitales y tecnológicas como una extensión de ti en la parte estratégica, en la parte operativa y en algunos otros elementos hasta personales, ¿no? Hoy ves cada día más cercano ese personaje que salió en los Supersónicos, ¿no? Esa robotina, tu asistente personal en figura, no en una bocina inteligente o en un dispositivo. Hoy la ves más en la realidad, ¿no? Muy cercano. Sí, totalmente. Así es, y justamente por el hecho de que ya está tan cercano a nosotros este movimiento, esta nueva tecnología, pues me gustaría compartirles unos datos que encontramos de cómo está impactando en el mundo de los negocios, ¿no? Hasta 2023, el 35% de las empresas usaban inteligencia artificial en sus negocios y el 22% de ellas la usa para reducir costos y beneficios. Entonces eso también ya nos está hablando de que pues es una herramienta más, no solamente pues para aplicarla, sino que también genera beneficios en las empresas. Entonces en ese punto me gustaría que ustedes nos empezaran a platicar, Marco, también pues nuestros dos especialistas, pues en este contexto, ¿no? De cómo se da, qué es la IA y cómo es que empieza a evolucionar y a meterse en el mundo de los negocios. A mí me gustaría empezar igual con un concepto contundente que es la exposición. Hay un paper de la Universidad de Harvard, de la Universidad de Negocios de Harvard, en donde habla de si la inteligencia artificial, específicamente el ChatGPT, puede hacer lo que tú haces en el 50% menos de tiempo, tu exposición es alta. Por lo tanto, podría ser reemplazado tu puesto, ¿no? Podría, porque hay muchas situaciones que dependen, ¿no? Claro. Entonces, imagínate hoy, dentro de los números que saca este paper, están los contadores, los escritores, pero no están los diseñadores gráficos, que muchos pensarían que gracias a la inteligencia artificial hoy puedes hacer un logotipo en un 2x3, y no es cierto. No sé si lo han intentado. Yo he intentado hacer logotipos con inteligencia artificial. No son perfectos, no pueden entender muy bien la escritura, deforman las manos o sea, hay muchos temas todavía. El punto importante aquí es que no entremos en pánico, entendamos cómo está funcionando los diferentes canales o los diferentes ramas de la inteligencia artificial, y a partir de ahí aprovechemos esto a nuestro favor. Nuestras abuelitas nos decían todo el tiempo, en la forma de pedir está el dar. Si tú lees, si tú sabes pedir las cosas a la inteligencia artificial, la respuesta será lo más positiva y fructífera posible al momento en el que se encuentra la inteligencia artificial. No esperemos que por decir 2 o 3 palabras, inclusive mal escritas, nos dé una respuesta abundante, ¿no? O nos haga una acción automatizada de 3 o 5 pasos. No es cierto.
¿no? Los humanos siguen estando como una parte fundamental en esta codependencia del desarrollo de la inteligencia artificial, y la inteligencia artificial está diseñada o está creada para servir a la humanidad, no para servirse a sí misma, ¿no? Ese es como el gran paradigma en el que nos encontramos ahora, para romperlo de una vez. Hablando de ese paradigma, es bien sencillo. Los algoritmos y la tecnología no es inteligente per se. Son muy buenos para seguir instrucciones, pero no son inteligentes por sí. Se vuelven inteligentes a partir del entrenamiento que están teniendo y de la interacción con el ser humano, con lo que tú lo alimentes. Como dicen los gringos, garbage in, garbage out. Si tú usas elementos que no sirven, el resultado no va a ser bueno, ¿no? Por eso es que algunas aplicaciones de inteligencia artificial no pueden generar un logotipo con la misma característica, habilidad o incluso fluidez de ideas que tiene un ser humano, porque no tienen la experiencia, ¿no? Y el segundo elemento dentro de este paradigma que creo que hay que romper es el que nos va a reemplazar. A ver, no, te va a obligar a que te transformes. El primer pilar de la transformación digital y de la aplicación de herramientas digitales, incluida la inteligencia artificial, es que tú como ser humano, tu rol tiene que ser ahora más estratégico. Así es. Y por eso hablaba de que es muy clara la división entre la industria 4.0 y ahora esta renovación 5.0, porque a veces pensamos que el utilizar la inteligencia artificial o las herramientas digitales o la tecnología en general, aplicarla, significa que me automaticen las cosas, que yo ya no tenga que estar en la línea de producción, que yo ya no tenga que hacer esos elementos. Y ese era el inicial. Hoy en día lo que te dice la herramienta es: si tú me entrenas, si tú me das un entorno, un marco de trabajo específico, yo te puedo ayudar. Y lo primero que tienes que cambiar es la mentalidad de las personas. Desarrollar el digital savvy o ese dominio de lo digital, pero desde la mentalidad. Cómo pienso, cómo construyo, cómo le hablo, ¿no? Si eres preciso con la inteligencia artificial, es más fácil que te dé un resultado cercano al que tú quieres. Pero es que estamos esperando que nos entienda y que le diga: créame de la nada un plan de mercadotecnia digital para esta empresa. No, espérame, ¿y de qué contexto, no? Tú como persona lo haces así. No, necesitas contexto, necesitas investigar. Pues igual, la inteligencia artificial necesita información y alimentarse, y que tú como persona, como líder de una empresa, vayas transformando el rol del factor humano a algo más estratégico, ¿no? Porque si no ves luego como en Ford, ¿no? El Ironman mexicano, ¿no? Que están en la línea de producción, las personas que supervisan y que traen un exoesqueleto. Sí, ahí no está reemplazando la tecnología al ser humano, le está ayudando a que no se lesione, a que tenga un rol mucho más de observación, a estar poniendo una pieza mecánica, ¿no? Y eso me lleva al siguiente concepto, que se llama la complementariedad. La complementariedad no es otra cosa más como, por una parte, la tecnología o específicamente la inteligencia artificial, y por otro lado, las habilidades blandas, ¿no? Sensibles del humano, se unen. Les pongo un ejemplo concreto. Todo el mundo conoce un robot que se llama el Da Vinci, que es para hacer cirugías con alta precisión y que inclusive se puede operar a distancia y demás. El punto es que el Da Vinci puede estar programado para hacer una pequeña cirugía y extraerte un pequeño tumorcito, ¿no? Siempre y cuando todo esté dentro del parámetro. Pero si el tumor sale en la radiografía de un lado y ya abres y encuentra no solo uno, sino varios tumores y de diferentes lados, en diferentes lados, la tecnología va a decir: oye, yo no estoy programado para esto. O sea, sí sé cortar, sé extraer y sé suturar, pero no sé qué hacer cuando tengo más opciones de lo que me han programado. Podría intervenir la inteligencia artificial con un riesgo muy alto, pero ahí es donde la complementariedad nace. ¿Qué porcentaje se necesita de un humano utilizando la tecnología y qué porcentaje se necesita de la tecnología para que el humano haga con mayor precisión lo que hace de manera ordinaria, como lo hace un cirujano, ¿no? Poniéndolo en palabras muy simples, tiene ciertas habilidades, cierto desarrollo, no puede tomar todas las decisiones, porque, bueno, en el Deep Learning en teoría hace eso, sí, empezar a tomar decisiones, pero decisiones básicas, ¿no? Sí. Entonces, por eso son cobots, te complementan. El robot opera, pero tú como cirujano a lo mejor tomas decisiones, ¿no? Y mira que eso lo tratamos con pinzas, porque el avance en la medicina es un espacio aparte, ¿no? Pero en el término de los negocios, tú te puedes enfocar en la parte estratégica, enseñarle a tomar decisiones, y él ejecuta, por ejemplo, el análisis. Y por eso son cobots ahora. Antes eran bots de respuestas, bots con espacios, ahora son cobots porque te ayudan a la toma de decisiones y complementan. Por eso el perfil se vuelve ahora más estratégico. Incluso las universidades y muchos de los elementos han tenido que cambiar su manera de acercarnos a las habilidades blandas que decía Héctor, porque ahora tienes que desarrollar otras competencias, no solo tener conocimiento.
Sí, porque como todo herramienta, digo, ahora lo estamos viendo mucho en inteligencia artificial, pero se nos olvida que hemos pasado también por estos procesos desde la adopción, y el caso más fuerte que tuvimos en su momento fue el Internet. O sea, el Internet también vino a hacer algo que revolucionó todo el cómo consumíamos, movíamos, comunicábamos todo, cuando era un proyecto específicamente del ejército, después para ciertas universidades, para conectar ciertos hubs, y de ahora pues cualquier persona, hasta niños de 4 años, ya lo trae en su celular o en su iPad, ¿no? Para que se distraiga y le ponen las caricaturas, ¿no? Entonces vimos cómo la adaptabilidad fue que también se tenía un miedo, ¿no? A veces mucho el miedo a la adopción de nuevas herramientas o la tecnología, siempre le tenemos un poco de miedo y somos no tan resilientes para hacer la adopción, ¿no? Yo creo que las empresas también, hablando un poquito del mercado B2B, deben estar también como muy fuertes y sólidas en 4 aspectos importantes, que es como su visión, su propuesta de valor, su value, la visión, el riesgo también, porque es algo que también no te hablan mucho de la adopción de la inteligencia artificial, todos los riesgos que conlleva, y la adopción, porque también estas herramientas, pues hay mucho todavía en este paradigma que ustedes bien mencionan, como el miedo de la gente a me van a quitar mi trabajo, en un futuro me van a sustituir. Yo creo que eventualmente, con inteligencia o sin inteligencia artificial, te van a sustituir en un trabajo si no te sigues desarrollando en cualquier área que sea tu expertise, ¿no? Pues más bien creo que ahora vamos a darnos una herramienta más donde tenemos que aprovecharla para eficientar y volvernos más competitivos en el ámbito profesional, ¿no? Desde que ahora las nuevas generaciones, digo aquí, Jorge nos puede hablar un poquito acerca de, o incluso Héctor, ahora que estás en la agencia THK, ¿cómo vives esa transformación de ahora las nuevas generaciones, cómo llegan, ¿no? Seguramente en algún punto ya un requisito será dominar ciertas herramientas de AI, Engineering Prompting, algo que tenga que ver, o incluso alguna soft skill que complementen una contratación para un puesto, ¿no? Pues o saliendo de la... A mí me gustaría, ¿no?, hacer como esta diferenciación respecto a lo que platicas. Entendamos que la inteligencia artificial está, imaginemos un iceberg, ¿no? En el iceberg, en la punta de arriba que todo mundo ve, es lo que puede ver la inteligencia artificial, esos movimientos o esos comportamientos repetitivos. O sea, prácticamente ya podría prever qué va a suceder. ¿Qué es lo que no puede ver la inteligencia artificial? Lo que llevamos dentro, las actitudes, las habilidades blandas y todo ese tema de las emociones adyacentes a lo que generan las palabras o los comportamientos entre las personas, ¿no? Entonces, viendo esa diferenciación, hoy lo que las empresas tienen que hacer es, bajo un concepto muy poderoso, y lo acaba de decir el Foro Económico Mundial, en enero, febrero, que fue el foro, hay que abrazar la transformación digital, en donde incluye la inteligencia artificial. Y para esto, ¿qué tendríamos que hacer? Hoy, si tú te acercas con un contador, te va a decir, yo inteligencia artificial, yo computadoras, yo programación, no, yo mi Excel o mi software de contabilidad y demás. Hoy conozco despachos contables que la mitad de sus trabajadores ya no son contadores, son programadores, porque entendieron esta transformación y hoy están desarrollando tecnología para quizás vender un software o vender un licenciamiento que le permita a sus clientes decir, oye, bajo mis criterios, bajo mi tecnología, bajo mis protocolos, los impuestos se pagan de esta forma. Ahí viene el tema de la complementariedad. Si es algo muy delicado, va a entrar un contador auditor con alto rango porque el negocio que se está declarando, cuidando, es muy delicado, entonces entrará a alto rango y alto rango, ¿no? Hay mucha complementariedad, pero si es un tema básico de una declaración sencilla y demás, lo puede hacer la inteligencia artificial, llenar un formato supervisado por un humano, o siempre y cuando cumpla los parámetros del contador, que es un humano, pero ya no vas a necesitar 50 contadores, hoy vas a necesitar mitad y mitad, ¿no? Programadores que entiendan cómo lo haría tradicionalmente o repetitivamente un contador, ¿no? Ese es el punto que debemos de dejar bien claro. No nos van a reemplazar, se tienen que complementar, pero el ejemplo también concreto históricamente, acuérdense cómo cobraban el estacionamiento. Había una caseta, una persona, y de acuerdo al tiempo calculaba, inclusive manualmente, y te decía son 50 pesos. Después vino el tema de un poquito de las plumas, y entonces la gente entró en un grito de la revolución de no, nos van a quitar los trabajos, en realidad. Pero, ¿qué pasó tras bambalinas? Los chips hicieron que esta transformación fuera posible y hoy no hay 50 personas atendiendo la caseta de cobro del estacionamiento. Hoy hay 50 programadores detrás haciendo
que las máquinas funcionen. Las fichas cambiaron, ¿no? Hay que ver tú dónde te adaptas en esta transformación y hay que ser también muy claros en el que algunos puestos sí van a tener una alta dependencia de la tecnología, por así decirlo, ¿no? Sí. De hecho, hay estudios donde te marca ya específicamente actual, en una década, hacen una proyección de cuáles son los oficios, trabajos o profesiones que tienen como ese sesgo repetitivo en acción, que son altamente o tienen una alta excepción. Y después sale de ser... En el mismo Foro Económico Mundial hablan de lo mismo y dicen los países que más exposición van a tener, o sea, que van más impacto sobre el reemplazo de los puestos, van a ser los más desarrollados. México no va a ser tan impactado por la inteligencia artificial porque la mano de obra sigue siendo accesible. En México esa parte, ¿no? ¿No? Y eso es lo interesante, que luego hay particularidades. Yo sí quiero poner un tema sobre la mesa, ya que estamos hablando del impacto en el desarrollo económico de las sociedades o de los países, ¿no? Uno de los primeros elementos que descubres cuando ayudas a las organizaciones a transformarse es que los líderes, insisto, no todos, en la mayoría, los líderes les da un poquito o entran con cuidado, con baby steps, a conocer incluso eso, porque dicen, si me embarco en este reto de transformar digitalmente mi organización y yo no tengo la expertise, pues voy a quedar como tonto, ¿no? ¿Y cómo lo lidereo? Porque tenemos el precepto mental de que necesito saber hacer yo las cosas para luego dictar cómo se hagan. Y aquí es parte de romper ese paradigma. Sí necesitas tú ser estratégico, saber ser el líder, saber tener muchos elementos en tu organización, no importa si es pequeña, mediana o grande, pero necesitas entender que lo de hoy también en los negocios es encontrar aliados estratégicos. Si tú quieres hacerlo todo solo, vas a batallar muchísimo, por no decirte que pones en riesgo la rentabilidad de tu negocio. Hablando de los foros económicos y todos estos espacios, la Organización de Comercio señalaba que en América Latina solo el 40% de las organizaciones en América Latina están en la parte de exploración. O sea, no tenemos ni peregrina idea de cómo aprovechar. No está implementado. Y no tenemos ni peregrina idea de cómo mejorarlo. Por ejemplo, más allá de lo que vemos, que se crea un bot que atienda al cliente o de mejorar la experiencia del cliente, pero no sabes cómo mejorar a fondo la inteligencia artificial cuando tienes herramientas muy concretas, incluso de uso gratuito, que podrían transformar la manera en la que tomas decisiones. Entonces se vuelve varios retos. Primero, la conciencia en los líderes. Dos, la transformación y la conciencia del mindset en los colaboradores, y luego la infraestructura, porque se piensa que transformación digital, inteligencia artificial aplicada, herramientas digitales aplicadas significan compra software o invierte en recursos. No, sí se necesita de la infraestructura, pero ¿de qué te sirve comprar la mejor infraestructura o invertirte una millonada en una infraestructura si no tienes quien la sepa operar y cómo le va a sacar provecho, ¿no? Sí, que es lo que comentaba Héctor, o sea, ahora los despachos justamente ahora tienen programadores, pero para tener programadores necesitas una infraestructura, porque no es el mismo hardware con el que va a trabajar un programador a un nominista o un contador, desde las características físicas del hardware, ¿no? O sea, tienes que también hacer una proyección en digitalizar todo el tema de inversión en infraestructura y de especialidad, o sea, así como el perfil especializado, como la infraestructura especializada en sacar el máximo provecho para el know-how de tu negocio, ¿no? Y un ejemplo muy clásico para romper estos silos es, hoy en día, ser especialista en tu área no te exime de que tengas que complementar tu formación. Les voy a dar un ejemplo muy sencillo. Decíamos hace rato, la inteligencia artificial se alimenta de cualquier cosa, de los datos, de lo que le des. Tan reconocible es que tratan de imitar a la experiencia y lo que hace el ser humano, que hoy hay universidades y laboratorios de inteligencia artificial que lo que hacen es lanzar pequeños juegos para ver cómo toma decisiones la persona. Le ponen dilemas éticos, le ponen decisiones. Y eso no está basado en los datos, está basado en las reacciones de las personas, en behavior, en comportamiento. Y eso hace una inteligencia artificial más cercana a la manera de reaccionar de las personas. No estoy diciendo que esté bien o que esté mal, o incluso nunca pensar en que nos puede sustituir, sino simplemente se dieron cuenta que esto es tan relevante que ahora están buscando cómo se entrenan a partir de las decisiones que toman las personas, bien o mal, ¿no? Como sea. Jorge lo acaba de mencionar, el entrenamiento es básico o es estratégico para implementar soluciones de inteligencia artificial. Ustedes que se encuentran en la defensa fiscal, ¿qué pasaría si todas estas documentos legales que constantemente emiten lo metieran a la inteligencia artificial y entonces le dirían, esta es la forma en la que yo siempre resuelvo y estos son los diferentes casos que he atendido? La próxima vez que ustedes le pidan resolver algo,
técnicamente, teóricamente, va a resolver como si ustedes lo hubieran hecho. ¿Qué es lo que pasa acá? La inteligencia artificial nos encontramos, a pesar de que parece que muy avanzados, nos encontramos en pañales, ¿no? Falta mucho por desarrollar y mucho por estandarizar y demás. Pero el punto es, sufre muchas alucinaciones la inteligencia artificial. Esto quiere decir, miente, dice cosas que no son ciertas. Se inventa fuentes. Relaciona temas que no tienen nada que ver. Pero ahí está donde el factor humano entra y dice, ok, el 90% de lo que me acabas de arrojar en este documento legal que presentaré a una autoridad es correcto, pero el humano siempre tiene que ir checando todo lo que escribió. Y seguramente esta será una parte de las soluciones que muchos empezaremos a implementar en nuestras empresas, pero lo hablo porque los abogados también, o los fiscalistas, también serán impactados, ya que IBM Watson, específicamente esta inteligencia que desde hace varios años funciona, pero con altos costos, ¿no? Es una de las mejores y tiene un área legal en donde justo aprende a redactar demandas con la intención de facilitar el procesamiento de los grandes despachos, de todas las demandas que tienen que estar atendiendo de sus clientes, ¿no? Entonces ese es el camino, Marco. Sí, es bastante interesante y ahí, Jorge, también quisiera que le compartiéramos a nuestra audiencia un poquito la parte contextual del AI, de cómo se llega a todo esto, porque a lo mejor muchos dicen, bueno, ¿y qué es todo esto de la inteligencia artificial? ¿Dónde nace? Nada más un contexto, porque estamos hablando mucho de entrenamiento, de habilidades, de lo que comenta Héctor, que me parece fascinante y yo también coincido, amigo. Tenemos toda la data, pero no sabemos qué hacer con la data y eso es inteligencia de negocios, saber qué hacer. Un tema, y lo platicamos una vez en Marketing, el tema de la AI, hay que saber separar, que también lo decía Jorge en su exposición, el Machine Learning, bueno, es como el primer paso que damos en toda esta innovación. Y pasan muchos años, aproximadamente entre 50 y 60 años, para llegar a algo que es el Deep Learning, que nace del Machine Learning, ¿no? Donde el Machine Learning tú le das datos, instrucciones, hace una secuencia y te da un resultado. Y en Deep Learning lo que asemeja es la simulación neuronal de tomar decisiones, como decías, mínimas, pero ya las toma basado en patrones repetitivos que tú vas entrenando. Ya no le das datos específicos para una salida específica, sino es un modelo más complejo con N salidas basadas en N entradas, ¿no? Y del Deep Learning sale esto que hoy nace, que es la inteligencia artificial generativa, ¿no? Entonces también hay que saber esa parte porque todos vemos la generativa como la AI, ¿no? Que si metemos todo en la misma bolsa. No es el ChatGPT y todo, ¿no? Pero ahora que dices toda esta parte de legal, fiscal, de recursos humanos, todo eso es un mar de todo lo que desprende del Deep Learning y que justamente hace que se entrenen estos modelos con toda esta data, ¿no? Que eso a muchos, pues quienes no saben que es un poquito más de allá de generar imágenes, ¿no? En Midjourney, ¿no? Puede ser, o en ChatGPT existen otros modelos que se pueden aplicar, justo esto que nos comenta Héctor, lo que nos comenta Jorge, que van enfocados a trascender un poquito y que sí, en México estamos, ni siquiera todavía hemos llegado a una implementación real, estamos... Y ¿sabes qué nos detiene un poco también en el desarrollo? No solo ese miedo, sino como necesitamos hacer las cosas bien, ese precepto, esa premisa de como necesitamos hacer todo bien, pues ahora tengo que ser programador. No, necesitas ir complementando tu perfil e ir aprendiendo. Siempre algo que he mencionado, y creo que Héctor coincidirá conmigo, no necesitas tomar otra carrera para ser programador, necesitas aprender. Incluso la propia inteligencia artificial, si tú generas un código de programación y se lo pones, te lo puede revisar y te da errores que a lo mejor tú no tienes esa experiencia para ir visualizando. Y a lo que voy con este ejemplo es que si tú eres un tomador de negocios, si tú eres un director de una empresa, si tú eres el director de marketing, tu rol es estratégico, pero te puedes apoyar en estos elementos utilizándolo en cosas muy específicas y dándole el entorno que necesitas. Si rompemos ese primer paradigma, ya estamos del otro lado porque estamos abriendo nuestra mente a cómo lo podemos aplicar. Y segundo, se van a robar mi información. No saben el montón de consultorías en las que hemos estado y que no queremos utilizar inteligencia artificial porque si utilizas inteligencia artificial, aunque pagues una licencia, se va a robar la información o se van a quedar con la información que yo le estoy compartiendo. A ver, espérame. Entonces ahí es donde vamos construyendo una solución, porque aquí no es aplicar una herramienta, es construir una solución basado en lo que pueden hacer las herramientas que tienes. Ejemplo, si tú le das tus estados contables, entras a Google Drive, a ChatGPT en la versión gratuita, en la 3.5, en la que quieras, y subes un documento con lo que tenga, ¿no? Y si quieres pongámosle el título de información confidencial, y lo subes,
Pues es cierto que las reglas de uso y participación, y para eso hay que leerlas primero, antes de decidir si puedes utilizar la herramienta o no, te dice, oye, de lo que me das, lo voy a tomar como parte del entrenamiento, pero no es que nadie te lo vaya a robar ni que se lo vaya a vender a nadie más. Ahora, las licencias privadas tienen otro elemento, y el primer espacio en la investigación es, nadie te va a robar la información de algo que ya está publicado, ¿no? Si ya está publicado, nadie te lo va a robar. Ahora, ¿quieres trabajar con entornos muy, muy privados y seguros? Entonces sí, requieres irte a saber programar en R o a traer un staff que programe en R, en Python, y entonces genera esos algoritmos que van siguiendo esas instrucciones y en un entorno privado se trabaja tu instrucción. Y la infraestructura, que es carísima, ¿no? Claro, que te va a costar caro. Si vas a procesar Big Data, pues sí estamos hablando de que a lo mejor entrale. En el mundo solo hay 6 computadoras cuánticas. Solo hay 6. Y Jorge tiene acceso a una. Jorge tiene acceso a una. El TEC de Monterrey, el TEC de Monterrey, el Hub de análisis de datos a través de una alianza que tenemos, sí que hay acceso a ese tipo de cómputo. Sí. Pero te sientes así como niño con juguete nuevo y que no sabes luego ni con qué aplicar. Para hacer cuánto es. No, cuánto es 2 más 2, ¿no? Elevado a la N. Me recargo en la pared, ¿no? Imagínate. Mira, otro dato importante de lo relevante que es esto y la seguridad y el manejo de los datos. Microsoft, IBM, ya que hablabas de IBM, y Samsung, en el 2001 tenían 5,600 familias de patentes relacionadas con eso. 5,600 en el 2001. Hoy te imaginarás cuántas patentes tienen. Y son las que más patentan. Y no es que saquen una nueva tecnología, es que descubren una aplicación de alguno de estos elementos y van y lo patentan. Y luego por eso las ventajas del usuario que vemos en determinados smartphones, pues luego se andan ahí demandando las empresas entre ellos porque no, yo lo saqué primero, no, pues tú me copiaste esto, y se generan ahí demandas bastante interesantes. Y esto es algo que va a transformar no solo la economía, la manera en la que hacemos negocios, no importa si eres un modelo de negocios business to business, business to customer. La proyección es que para el 2030 va a estar arriba de 100 billones de dólares. O sea, el impacto que puede dar a cualquier área, sea la parte médica, la parte legal, la parte mercadológica, es un elemento que al final de cuentas va a cambiar la manera en la que hacemos negocios y tomamos decisiones. Y eso significa en cualquier industria, incluso la agroindustria. Adelante. Sí, justo para allá quería llegar en el siguiente punto, y lo acaba usted de mencionar, que es la toma de decisiones. En una oportunidad que tuvimos de platicar con usted anteriormente, nos explicaba que justamente este cambio de mentalidad, este cambio de chip de los líderes es muy importante, porque pues la IA no solamente nos puede ayudar a automatizar procesos o a desarrollar pues nuevas formas, no solo como una herramienta, sino que también ella nos puede ser un soporte para que como humanos, ya aparte de la inteligencia artificial, nosotros podamos tener pues la información necesaria para nuestra toma de decisiones diaria. Entonces, si nos puede abundar un poquito sobre este tema y cómo esto entraría en el mundo de los líderes empresariales. Héctor decía una frase muy empresarial, es que ahora necesitamos programadores. Yo me atrevería a agregar, hoy necesitamos perfiles que sean no solo multidisciplinarios, sino que dentro de esas habilidades o competencias que necesitas desarrollar sea el entender cómo funcionan esos lenguajes. A lo mejor no vas a ser tú el programador, pero sí necesitas entender qué lenguaje habla, ¿no? Cómo le pides las cosas, como al ChatGPT, cómo le creas esos prompts, esas instrucciones que le vas a dar para que entiendan tu problemática, tu necesidad. A lo mejor el programador, su base va a ser programar, construir soluciones, pero no tiene el expertise en el negocio que tú tienes. No tienes experiencia y ese dominio del negocio. Entonces necesitamos hablar un idioma en común para poder construir soluciones que sean de verdad de impacto. Y no importa si eres el negocio que vende tacos en la esquina, no importa si eres Hewlett Packard Enterprise, la que tú quieras, tiene que empezar por trabajar, encontrar esa empatía y ese cambio en el mindset y en la manera en la que se relacionan incluso los instrumentos y los entornos de trabajo, Y estoy hablando de entornos no solo físicos, estoy hablando de entornos también virtuales, ¿no? Hoy en empresas globales, y por darles un ejemplo, no les digo cuál porque se enoja Airbus, muchos de sus recursos humanos ya no tienen una computadora con ellos, llegan con una estricta consola para conectarse a internet, todo está en el cloud computing, todo está en la nube,
todo está codificado, todo tiene diferentes elementos de seguridad y entonces cambia la manera en la que interactúas y el tipo de recursos que tienes, no solo porque no tengas una computadora de entrada, no hay con que pues estaba en el bar no sé qué y le robaron el nuevo prototipo del teléfono, no, o sea, toda la seguridad queda ahí perfectamente bien. Te robaron la computadora, no se llevan absolutamente nada más ni de la buena conexión remota. Exacto, y también si haces mal uso de la información a la cual tienes acceso o eres responsable de, pues perfectamente queda registrado. Entonces cambia, insisto, la manera en la que tienes que acercarte, que pensar, las competencias que tienes que desarrollar, y eso le impacta a toda la sociedad. Ejemplo, las escuelas. Hoy en el TEC de Monterrey, con muchas otras universidades, ya no buscas generar solo conocimiento, buscas generar competencia, o sea, que sepas hacer, que sepas solucionar, y para eso no lo haces tú solo en una escuela. Las empresas que son nuestros socios formadores, es decir, vamos a los alumnos con un objetivo específico, con un elemento específico, a que solucionen o le den una alternativa de solución a la empresa, y eso te une. Recuerden que siempre han dicho, no vayas a la universidad, en la universidad solo te enseñan conocimiento, pero no te enseñan a resolver, no práctica, te enseñan a... Claro. Ese es uno de los primeros paradigmas que se ha roto y es muy importante también darlo a conocer justamente para poder generar este cambio de mentalidad y este elemento de desarrollo de nuevas competencias que a ti, aunque tú ya seas una persona que egresó hace 20 años, puedes desarrollar, ¿no? Otro elemento que se ha roto también es que perro viejo no aprende trucos nuevos. Mentira vil. O sea, mentira vil. Si tú tienes ganas y si tú te pones en ese mindset, a tu propio ritmo vas a poder ir adquiriendo esas competencias. Porque no es que memorices, es que seas competente, que comprendas, que vayas entendiendo cómo puedes aplicar esos procesos. Sí, eso es algo fundamental, es lo que decimos. O sea, digo, nosotros que estamos en el rubro, pues nos seguimos reinventando, ¿no? Ve aquí mi buen amigo G que se sigue reinventando, a pesar de que tú traes pues, una formación de base que no tiene nada que ver. Soy cocinero, soy de barbecue. Soy amo de casa. Oye, debemos de confesar que Marco y yo somos fans de la parrilla, de los ahumados tejanos, ¿no? De la buena cultura smoke. Vamos a meter EI ahí, amigo. Exacto. Para hacer... Calcula el tiempo exacto. De las 12 a las 14 horas, ¿no? Los grados. Sí, es que realmente hay muchos aspectos que se pueden llegar a poner hoy en día y los negocios que nosotros, por eso hablaba yo de los perfiles, nos tenemos que seguir reinventando en expandirnos horizontalmente, tanto de soft skill como hard skill, pero hacia arriba aplicándolas, porque el conocimiento adquirido, si tú no lo aplicas, pues es conocimiento acumulado. La Universidad de Harvard habla desde hace como 15 años en la hiperespecialización. Esto quiere decir que tienes que ser muy bueno para algo, pero también tienes que entender los entornos. Y esto, ahorita que nos está pasando con esta revolución de la inteligencia artificial, es justamente el entorno al que nos tenemos que adaptar. Y en función a esto, no solamente las personas, sino también las empresas. Pero, ¿dónde estaría esa diferenciación y cómo podemos capitalizarla como seres humanos nosotros? Fíjense, las recomendaciones están en ampliar y procurar nuestro pensamiento crítico, ¿no? Eso es algo que la inteligencia artificial, por mucho que entrenemos, no va a poder decidir entre un dilema muchas veces ético, moral y demás, ¿no? Ponle que en términos estrictos decida, pero su decisión será extremadamente básica, que técnica. Que no sigue el protocolo mental ni referencial que ya tiene el ser humano. Sí, y como los mexicanos, otro de los puntos es la madre de todos los la madre de todos los el hambre es la madre hambre es la madre de todas las virtudes y todas las soluciones, ¿no? Exactamente, la resolución de los problemas. Puede haber cosas que no ha sido programada o contextualizada la inteligencia artificial, entonces súper importante estar adaptados a la resolución de problemas, en donde muchas veces si la inteligencia artificial no está programada o contextualizada, los humanos podríamos seguir resolviendo estas situaciones, ¿no? La creatividad es un factor que sí o sí depende de los humanos, porque quiero decirles que la inteligencia artificial es una copiona. En otras palabras si yo le digo que esto es una taza, va a intentar replicar modelos de una taza, pero ¿quién quita que un humano inventa una taza puntiaguda? Y entonces la inteligencia artificial va a decir, eso no es una taza. Y los humanos vamos a decir, sí es una taza creativa artística, ¿no? Entonces, esa parte de la creatividad es prácticamente una de las grandes diferencias que tenemos frente a la tecnología. Además de la inteligencia artificial hasta ahora, pues no se integra físicamente con las personas. Próximamente, seguramente, con los robots. ¿Qué es los cobots? ¿No? Los cobots se integrarán, pero las habilidades sociales
son estos factores que son prácticamente insustituibles de los seres humanos. Y para finalizar, doy 3 más. La inteligencia emocional es el as bajo la manga que tenemos frente a toda la inteligencia artificial, pero sobre todo para triunfar en un mundo de humanos, así es, no de máquinas, ¿no? Porque ya que la inteligencia artificial va a estar haciendo un montón de tareas repetitivas que muchas veces los humanos pues sentimos que perdemos mucho tiempo, ¿qué va a pasar con el tiempo libre que vamos a tener, ¿no? Vamos a tener que reconectar con las personas en el buen sentido. Y por último, me gustaría compartirles que la empatía, la colaboración, pero sobre todo estratégicamente la programación neurolingüística serán claves para en esta era de la tecnología y de la revolución con la inteligencia artificial, nuevamente podamos tener estas predominancias y estos nuevos liderazgos compartidos que tanto se está hablando en este momento, ¿no? Así es. Y es una tendencia muy marcada. El MIT y algunas otras organizaciones le llaman human-centric, es desarrollo de soluciones centrado en el humano, ni siquiera en la persona, en el cliente, no, en el ser humano, porque sin importar el rol que juegues en la parte económica o en el desarrollo de negocios, eres un ser humano. Claro. Y entonces esos elementos que menciona Héctor deben ser considerados, la inteligencia emocional, el desarrollo de habilidades blandas, todos esos espacios son el diferenciador, porque una red neuronal, que digas, oye, el deep learning es deep learning porque utiliza redes neuronales y emula lo poquito que sabemos de cómo funciona el cerebro. TensorFlow, que es de Google, es una red neuronal gratuita y abierta. Entonces, tener el recurso técnico no te garantiza el aprovechamiento. Claro. El detalle está, tú como ser humano, cómo aplicas esa herramienta, esa red neuronal, para hacer qué, para decidir qué, con qué entorno, con qué envases, con qué elementos estratégicos, y entonces ya se genera una solución, construyes una solución a partir de una herramienta y no tienes una herramienta que te soluciona todo, ¿me explico? Sí, ese creo que es un punto bien atinado, Jorge, que hoy tenemos este concepto, sobre todo hablando de la tropicalización de negocios en México, eso, queremos herramientas que nos solucionen los problemas. Entonces buscamos como estos falsos gurús o estas herramientas que queremos, pero no sabemos ni siquiera la magnitud, ni el estudio, ni el análisis del problema que tenemos enfrente, ¿no? Para poder generar soluciones a través de estas herramientas. Entonces tenemos un pensamiento como un poquito invertido en esa pirámide al revés, siento yo. Es que ver ese sentido de inmediatez. Yo, empresario, quiero hacer lo más pronto posible, más rentable mi negocio. Y entonces hasta te llego y te digo, nos pasa mucho en las consultorías, necesito un algoritmo que me haga esto. Ah, canijo, ok, está bien. ¿Y como por qué, oye? Y entonces empiezas a aplicar técnicas básicas del 5 ¿por qué no? ¿Y por qué quieres eso? Porque me pasa en la situación X. ¿Y por qué te pasa la situación X? Y terminas descubriendo que en realidad eso fue lo primero que vio y lo primero que se le vino a la cabeza, pero su problema es diferente o con un fondo diferente, y entonces necesita una solución diferente. El problema, insisto, es que ahora los tomadores de decisiones creen que ya saben qué necesitan y dicen, implementame algo de inteligencia artificial que me solucione esto. Espérame, hay que ver dónde están tus áreas flacas. Para eso está la investigación, para eso está el análisis de la situación actual, para ver realmente cuáles son tus puntos de dolor y no aplicar nada más lo que tú crees que te soluciona. Y ahí vienen los problemas con el cliente. Si tú no preguntas, si tú no indagas, si tú no investigas, si tú no descubres cuál es la necesidad en particular, pues tú le vas a construir lo que él te pidió, ¿no? Un mueble X o una solución hecha a medida, pero nunca va a quedar conforme porque no está solucionando el problema de fondo. Le estás dando la herramienta que te pide, that's it, ¿no? Eso no significa que solucione el problema o que tengas elementos que te permitan ser más rentable. O que le sume valor agregado al negocio para una solución a largo plazo con un mejor retorno. Así. Y no solamente como dice una calle con baches, el bachatón, ¿no? Llamamos el bachatón, bachea todo, viene otra temporada de lluvias y otra vez se lleva todo. Deberíamos de poner concreto hidráulico y cambiar toda esa infraestructura para que sea más rentable, ¿no? Ejemplo más aterrizado en las empresas. Creo que esto les puede servir a quienes nos escuchan. He visto un montón de empresas que llegan y le dicen a cualquier desarrollador, a cualquier empresa, hazme un sistema que me administre, un CRM, si tú quieres, ¿no? Un Customer Relationship Management. Hazme este CRM porque es lo que necesito. Sí, cómo no, aquí está mi contrato, esto es lo que quieres, sí, fírmale, pum. Y te instalan el sistema y está muy padre y ya tienes los datos y ya te da reporte solito, dices, qué maravilla. Pero luego, como tu negocio es un negocio vivo y se va transformando, dices, oye, pero ahora quiero o necesito que haga esta cosa. Oye, pero no lo puedo modificar. Ah, claro, yo que te lo desarrollé, el contrato dice que el sistema es tuyo, pero el código es mío. Es decir, tú no puedes modificar el código del otro. Tú me pediste un sistema, ¿verdad? Sí, pues ahí está tu sistema y está funcionando. ¿Y hace maravilla, sí o no? Pues sí.
pero le quiero modificar. Pues sí, compadre, pero no compraste el código. ¿Por qué voy a este ejemplo? Necesitamos ser muy conscientes, y el reto de los líderes es realmente entender el trasfondo del problema para invertir, para desarrollar soluciones que realmente nos sean rentables, no solo de inmediato plazo o corto plazo, sino que vayamos al mediano plazo. Ya no me pongo moños con ir a largo plazo, porque hoy sabrá Dios que es el largo plazo, pero a final de cuentas generar soluciones mucho más estratégicas y plataformas que te permitan construir sobre ellas. Y este punto es clave porque muchas veces llegan con nosotros y nos dicen justo así, quiero esto, pero muchas veces no saben ni por qué, ¿no? Como lo explicas. ¿Para qué lo quieres? La clave está en la documentación, o sea, traten de todos los problemas que han tenido, documentarlos para conocer ese historial y saber o qué solución ya realizada se puede implementar o desde dónde se tiene que partir para crear desde cero, ¿no? Entonces, súper importante. Sí, tienes que tener una base de datos estructurados, no estructurados, cualitativos que te permitan cuantificar y magnificar la solución o entender la problemática, porque todo hoy es muy cualitativo, ¿no? Basado en una percepción, una sujeción. No sé, Jeque, si ahí a ti te ha pasado y a ver si nos compartes algo ahora con esta transformación en temas de la agencia, en temas creativos. A nosotros nos ha pasado mucho que hoy con todo este tema de las IAs generativas, ahora el cliente busca soluciones muy rápidas a menor costo porque ya existen herramientas que piensa que no lo hacen por nosotros, ¿no? En un caso específico, el tema de generación de voz, ¿no? Hoy tú haces una voz en off y cobras, no sé, talento humano que hace la voz en off, que estudió, que tiene ciertas cualidades que no desarrolla nadie. Y dice, oye, no podemos sustituir la voz en off que me cobra 1,500. Fíjate que mi hijo ocupa una que hasta puede sacar la voz de caricaturas, TikTok, ¿no? De Bob Esponja. Sí, y dices, bueno, ok, o sea, si tu problema específicamente es darle una voz X, está bien, se soluciona de esa manera. Sí. Pero si tu objetivo al problema es hacer una voz institucional que cumpla con el tono voz intangible de la marca. Exacto, es esto, ¿no? Entonces, como que a veces hoy cambiarles un poquito el mindset. El chip es eso. No sé si a ti te ha pasado, amigo. Sí, me regreso un poquito a esta parte de la documentación que estábamos hablando y retomo tu idea. Muchas personas llegan y quieren, después de este why, ¿no? Quieren decirte lo que opinan, pero llegan sin esta documentación. Un científico en datos dijo, si tú no tienes esta información que te respalde, estos datos que sustenten tu toma de decisiones, eres una persona más con opinión, ¿no? Sí. O sea, es tu opinión. Duro pero real. Es tu opinión, no es un caso sustentado en ninguna de las formas, ¿no? Y bueno, siguiendo al otro punto, evidentemente, la profesionalización de tus canales o tus esfuerzos de comunicación depende del momento en el que se encuentre tu empresa. Si una voz de TikTok o una voz gratuita con inteligencia artificial hecha por Bob Esponja, ¿no? Te resuelve, está bien. Todo depende del momento en el que te encuentres. Pero si ya estás en un nivel más escalado, donde requieres que la intención, el volumen... ¿Te conecte con el cliente simplemente? O que sea tan jovial o tan sobria y profesional como lo demanda tu proyecto, entonces en este momento quizás la inteligencia artificial no sea el canal adecuado, ¿no? No descarto que lleguemos a esos niveles. Sí. Sin embargo, inclusive para poder manejar la inteligencia artificial a estos niveles de una locución profesional, también vas a requerir de un experto. Pero en locución. Y te va a costar, ¿eh? Y te va a costar el ingeniero en este prompt o en audio. Es como yo lo digo, con colegas igual, aunque yo meta Midjourney con estos motores de AI ahora en generativas, en imágenes, todo esto, que ya también son bases muy grandes de modelos generativos, aunque yo estudie y por profesión sea ingeniero y tecnólogo y le meta al engineering prompting, hay algo que yo no tengo, que es el know-how de esa persona, que es un fotógrafo que tiene la sensibilidad y el feeling de saber qué prompts específicamente meter, con qué ángulo, con qué ISO, con qué... Y es algo que yo no tengo, que es lo que hablaba mucho de también las habilidades, ¿no? O sea, yo seré muy bueno en engineering prompting, pero hay cosas que desconozco que por sí solo ser tu profesión, tú puedes afinar mejor esa herramienta, ese instrumento, ¿no? Entonces también eso debemos tenerlo presente. O sea, sí, está bien expandir nuestro conocimiento, pero siempre vas a tener que tener al profesional detrás que avale pues el objetivo del por qué hacerlo.
Sí, el objetivo de complementar o desarrollar tus competencias es para que se puedan generar soluciones, pero zapatero a tus zapatos, no puedes ser experto en todo. Eso hay que dejarlo muy claro. Puedes comprarte la suite de Adobe, que son maravillosas y hacen elementos, pero si tú no tienes ese sentido creativo, no le vas a dar esa dimensión de impacto que alguien que sí lo tiene lo puede hacer. A mí me queda muy claro que obviamente no es nada más que tengamos estas herramientas pues ahí, ¿no? A la mano, sino que también tengamos modo de cómo entrar a ellas, cómo adoptarlas, cómo implementarlas y que cada una esté estructurada para una función, digamos, específica. Y a mí me gustaría también que nos explicaran un poco y también para nuestras audiencias, ya lo mencionaba hace un momento usted, doctor Coronel, si existe como alguna forma, una metodología, también lo que comentaba de la documentación. Aparte de la documentación, ¿existirían como algunos manuales o alguna metodología, algún diseño que podrían las empresas seguir o los empresarios seguir para crear estrategias que realmente fueran efectivas utilizando la inteligencia artificial y bueno, todas estas herramientas para el impulso de sus empresas y sus negocios? Pues a mí me gustaría, estamos en la era de río revuelto, nada de esto existía. Podríamos regresarnos a ciertas metodologías para ir documentando estas situaciones y llegar con un experto y saber pedir mejor. O también podríamos, con estos procesos de experimentación, empezar a documentar nuestros propios esfuerzos para poderlos implementar. Podríamos escuchar en foros o en otros cursos las opiniones de otros expertos. Pero no sé, a mí me gustaría hablar sobre esta mitigación de los riesgos, ¿no? Porque pues como no hay ninguna metodología, no sé decirlo, Jorge, si es correcto, un framework, sí, exacto, claro. Sobre cómo implementar todo esto de la inteligencia artificial. Yo me basaría en cosas que ya existieran, aunque pues hoy el riesgo está bastante latente, ¿no? Pero ¿qué sí podemos hacer para para mitigar, ¿no? Estos riesgos de la inteligencia artificial? Pues número 1, educarnos y capacitarnos para entender mejor en qué momento se encuentra la humanidad, la tecnología y los problemas que enfrentamos, que el problema número 1 ahorita y a los siguientes 2 años es la desinformación. El riesgo de la inteligencia artificial por la generación de noticias falsas, principalmente en las mensajerías privadas como WhatsApp o inbox de Meta, es el más latente y ya está sobre nosotros, inclusive por arriba de los problemas climáticos o del medio ambiente. Imagínense qué tanto está impactando esto. Número 2, el tema de la regulación y de las políticas públicas, en donde nuestros legisladores están sumamente rezagados, en donde ellos dicen hasta que tenga el problema, hasta que se me ahogue el niño voy a tapar el pozo. No podemos avanzar, ¿no? Ya hay por ahí ciertas iniciativas en el Senado con algunas agrupaciones que están tratando de implementar buenas prácticas en México para la inteligencia artificial. Hay una ley en la segunda etapa, específicamente en la Unión Europea, a favor de la regulación de la inteligencia artificial, pero pues no hay nada certero todavía. Dentro de ellos estos riesgos latentes está en que, ¿cómo sabes que la fotografía que tú acabas de tomar con tu celular no fue creada con inteligencia artificial o que sí fue tomada por un humano, ¿no? Por ahí estas iniciativas ya empiezan a aterrizar y una de ellas es justo OpenAI está desarrollando una tecnología para leer tu iris. En otras palabras, estás tomando una fotografía y tu cámara está detectando que es un humano el que está creando la fotografía. Por lo tanto, en una cadena de valores, inserta el código en la fotografía para que sepan. Como metadatos, inserta y dice, fue tomada por una persona, un humano. Tal día. Entonces, en lo contrario, todo aquello que no lleva una firma se va a suponer que fue creado con inteligencia artificial, ¿no? Y por último, el tema de el diseño ético con la inteligencia artificial, justo estamos hablando de esto. Si ustedes ven el avance tecnológico que estamos teniendo con la creación de las imágenes, es sorprendente, ¿no? Podemos sustituir voces, rostros, imágenes, crear cosas a un nivel, pero ¿hasta dónde? Entonces va a permitir que la inteligencia artificial siga creando estos escenarios falsos o fortaleciendo los verdaderos. Y entonces en estos dilemas éticos entraría en que, pues miren, los microchips causaron el mismo problema. Antes, los microchips, la intención era reemplazar estas tareas repetitivas o procesar rápidamente la información que los humanos no podían. Pero así como los usaron los buenos, los usaron los malos. Caímos
en extorsiones, caímos en robos de bases de datos, en hackeos. Y lo mismo está pasando con la inteligencia artificial. Aquella que puede estar controlada en las nubes, ¿no? Como OpenAI, como ChatGPT, pues va a entrar dentro de estos parámetros. Pero aquella que tú puedas instalar en tu computadora, que tenga la capacidad de procesar esta información, pues evidentemente los malos la ocuparán, ¿no? Entonces, nos encontramos contra esos tres riesgos inminentes, y que pues estas son algunas estrategias para mitigar estos problemas. Excelente. Yo retomaría el comentario de Héctor por 3 razones. La primera es cierto, no hay nada que te diga como eran antaño, esta es la metodología adecuada para que implementes inteligencia artificial, pero sí hay referencias. Y eso primero se da porque recuerda que estamos en un escenario muy abierto y muchas de las soluciones son muy particulares. Aunque seas del mismo tamaño, aunque sean 2 empresas del mismo tamaño, en la misma industria, en el mismo país, tienen entornos diferentes. Entonces, hay guías abiertas, guías, digamos, generales, que tú luego vas a tener que ir adoptando y adaptando a tus necesidades, o incluso construir las tuyas para que lo vayas haciendo. Lo más común es adaptar, por ejemplo, elementos y procesos de las metodologías ágiles. Estar adaptando entornos y procesos que tengan que ver con ya modelos probados, pero son modelos ya hechos y aplicados, y está bien, así se construye el conocimiento y la investigación, a partir de lo que ya existe. Entonces se vale irlos adaptando, pero no vas a encontrar uno que sea estandarizado, unificado y que diga, este es el modelo específico a seguir o la metodología específica a seguir para construir soluciones a partir de la inteligencia artificial. No hay, por todos estos retos. Oye, cuando se construye un contenido, ¿quién es el responsable? Si la IA te creó un texto, una fotografía, lo que sea, ¿quién es el autor? Y si la comercializas, ¿a quién le tienes que pagar regalías? Y si tienes un problema, ¿a quién demandas? Exactamente. Si generaste una toma de decisiones por mala información, que luego ya hay responsabilidades, ¿a quién vas a ejecutar con esa resolución? Entonces, eso se vuelve súper complicado porque no es una arista específica y concreta, sino es como el ser humano, 360 grados en varios aspectos, con muchos elementos que controlar, y se vuelve complicado su desarrollo. Efectivamente, la Unión Europea es una de las áreas más avanzadas, o de los puntos geográficos más avanzados en términos de tratar de enmarcar esto, pero no es una ley de tránsito en la que digas, si hiciste esto ya tienes una multa. Es un framework, es un espacio delimitado, claro. Porque aparte muchas de esas decisiones de si se está aplicando bien o se está aplicando mal, pues la va a tener que tomar un juez, ¿no? La decisión sobre el caso. Y es ahí donde volvemos a la parte importante, human-centric, centrado en el ser humano, el cambio de la humanidad y las decisiones y el criterio que se va formando en las personas. Y eso transforma la manera en la que hoy las personas toman decisiones en todos los aspectos de su vida, no solo en la parte de los negocios. Entonces se vuelve un rollo bastante interesante, y como es el ser humano, ¿no? Con muchos aspectos, con muchas aristas, incluso, ¿por qué no decirlo?, con muchas complicaciones. Sí, aquí el llamado sería a la autoridad, porque si va a tomar la decisión para emitir a favor o en contra de una persona esta sentencia a algún juez, y van a ser como de jurado que tuvo Mark Zuckerberg en su audiencia, en donde le preguntaban de qué vivía Facebook, ¿no? Y que por qué le aparecían anuncios a él. Y, o sea, fuera de contexto, pues estamos mal, ¿no? Sí, si el juez no tiene un marco de referencia con el cual interactuar, estás frito, ¿no? Y además complicado, ¿no? Porque ¿cómo puedes tener este marco de referencia o una legislación sobre algo que todavía está en desarrollo? Porque bueno, esto evidentemente continúa, no se ha acabado. ¿No? Ahí va el consejo más importante, considero yo, que debemos de tener, independientemente a lo que nos dediquemos, para entrar a la inteligencia artificial y a la construcción de soluciones. Esto necesitas desarrollar no solo la resiliencia, sino la tolerancia y la frustración. Esto es iterativo, no te va a salir a la primera. Si esperas encontrar una varita mágica al primer proyecto, a la primera aplicación, al primer desarrollo, estás frito, amigo mío. Necesitas bien iterativo, y aunque llegaras a construir a la primera una herramienta que te solucione el problema que estás planteando, porque a lo mejor está muy bien enmarcado y muy chiquitito, va a cambiar, ¿no? Y entonces necesitas ser perfectamente iterativo. Entonces necesitas entender que tu manera de actuar y acercarte a los problemas va a ser ahora constante. Entonces ser muy dinámico, encontrar qué metodología ágil te podría ayudar a darle un marco de trabajo, y es solo un orden, y hasta vas a construir tu propia metodología, ¿por qué no? Correcto. ¿No?
Y después la vendes. Vendes el conocimiento, claro. Sí, bueno, de eso muchas organizaciones viven. Hace rato decíamos, 5.500 familias de registros de patentes tienen entre IBM, Microsoft y Samsung, ¿no? Porque justamente estas soluciones que encuentran las patentan y quien la quiere utilizar, pues ya paga regalías. Y es que también al final con este contexto que enmarcan, tanto tomando los consejos que nos dice Héctor de los retos en mitigación de riesgos, como este cambio que asume todos el ser iterativo, también tiene un impacto hoy en las organizaciones también. Bueno, y por organización me refiero desde la más chiquita hasta la más grande, en general, un modelo de negocio. También cambia, o en algún punto también tiene que transformar incluso hasta el mismo modelo de negocio de la empresa o de la organización. El modelo de negocio, pero también su gobernanza. O sea, su cultura, su compliance. O sea, también es un tema de que las organizaciones se tienen que reinventar si es que quieren adoptar este tipo de herramientas o esta etapa de digitalización. Por eso es que todavía muchos le temen, porque hacer ese cambio implica cambiarme a mí mismo, ¿no? Y volvemos a lo mismo, centrado en el humano, ¿no? Porque muchos de nosotros nos da, por eso dicen, sin miedo al éxito. ¿Por qué nos da miedo el éxito? Porque eso implica sacrificar cosas al ser humano el cambio que no le queremos. Genera problemas. Siempre. Sí. Entonces, creo que en las empresas pasa lo mismo porque está hecha por humanos. El dar ese de cómo dejar mi patrimonio que he construido en 40 años, porque es una empresa a lo mejor ya patrimonial, corporativa, cómo cambiar el concepto de que los CEOs, fundadores, pueden ser un poco más conservadores, tradicionales en el modelo. Cómo delegar o dejar eso, es como dejar ir a tu niño volar, ¿no? A tu hijo volar y que lo transformen otras personas, es como que siento que es el gran reto en las empresas. Sí, y es latente, es costoso y se puede dimensionar lo que les impacta a las empresas. Seguramente ustedes conocen este concepto de los HIPPO, ¿no? De los hipopótamos en inglés. Bueno, en las organizaciones, estas high pay persons, estas son personas que tienen mucha experiencia en el negocio, que tienen muchos años, que nada demerita su valor. Pero como ya no tienen este cambio o este seguir generando competencias, su opinión ya está sesgada y a veces lamentablemente no encuentran o no es el camino a seguir en las soluciones y se generan estos conflictos de los que tú mencionabas y los costos por tomar decisiones erróneas en una empresa, ¿no? Y entonces no es contra el ser humano, es hasta el ser humano tiene que ser iterativo y estar cambiando. Eso, justo. Pero yo entonces aquí basaría un tema de liderazgo. Si tú eres el líder, pero el que ya no genera el centro del conocimiento, hoy no está mal. Hoy tú eres el CEO y tu equipo es un super Saiyajin, ¿no? Super Saiyajins. Y hoy los nuevos liderazgos hablan de que tú tienes que ser el más tonto de la reunión, de tu equipo, porque tienes que estar rodeado de expertos. Y entonces tú, a modo de estratega, como el ajedrez, tú acá, y tú acá, pero tú ya no eres el doer. ¿Me explico? Sí. Y eso, fíjate cómo se ve bien interesante, porque aunque seas el líder de la organización y el dueño, vamos a ponerle así, no quiere decir que tú tengas que solucionar todo. Claro. Tu chamba es poner las herramientas y los elementos para que se generen las soluciones. Sí. Y tú solito vas quedando eso, pero la práctica te iba diciendo que si tú eres el mero, tú tenías que solucionarlo. Ya no. Tu obligación hoy en día, ese es un cambio del rol y eso es a lo que íbamos. Liderazgo compartido. Y además, la responsabilidad de cuidarte también a ti como persona. No está fácil estarte enfrentando por décadas a la toma de decisiones siendo el líder de una organización. Sí, pasa factura. Entonces tu rol hay que cambiarlo, pues por eso tienes comités, por eso tienes presidentes honorarios, consultivos. Que no quiere decir que no opinen o que están de adorno, no, pero su rol es compartir su experiencia, punto. ¿No? Ya no tomar la decisión última, no importa si está bien o está mal. Y si una organización sigue teniendo un líder en donde dice no me importan los elementos, no me importa, mi experiencia es la que nos va a llevar a razón y hacemos esto, sí hay una alta probabilidad de que no brinques ese valle de la muerte ahorita en esta transición que está pasando, ¿no? El liderazgo compartido es muy bueno, como dice Heck, pero creo también, amigo, que eso pasa también porque venimos justo en esta transición de perfiles que se han estado teniendo esta plasticidad de formarse, pero hay pues bueno empresas que son también muy familiares o muy tradicionales en su gobernanza, que es difícil romper ese paradigma, ¿no? Y es lo que dice Jorge, que eso es lo que va a costar mucho trabajo. Entonces podrás tener las mejores inteligencias artificiales, los mejores programadores, la infraestructura, pero si en tu modelo de negocio o de liderazgo no está alineado, creo que ahí todo lo demás va a fracasar.
Ese es un tema común, pero eso nos da un tema de liderazgo para otro. Que va a quedar para otro podcast. Pues Magdi, no sé si pues para ir cerrando. Justo, Marco, para darle ya pues un cierre a nuestra plática, que por supuesto está interesante y que obviamente da para muchísimo más. Me gustaría que desde sus áreas de experiencia, de conocimiento, nos platicaran un poquito también a nuestros seguidores qué están haciendo de manera en particular ustedes cada uno, que pues puede aportar estas herramientas a los empresarios, a las empresas y a las corporaciones, pues para aplicar y desarrollar la inteligencia artificial en los negocios. Pues desde THK Marketing lo que estamos haciendo, y yo me incluyo, siempre hemos sido inquietos por la innovación y la disrupción, y es nuestra obligación desde la parte creativa estirar la liga. La experimentación continua y la prueba de un montón de softwares, y se va una cantidad importante de dinero a estar comprando licencias para saber cuáles sí se adaptan a las necesidades y resoluciones de problemas de nuestros clientes, pues es permanente, ¿no? Nosotros estamos experimentando todo el tiempo, poniendo a prueba, y lo aprendimos eso de las grandes corporaciones, específicamente de Meta, en donde te dice, durante los próximos 15 días vamos a poner que el algoritmo reaccione más a los comentarios de las personas que contestan en menos de 15 minutos. Un mes después te dice Meta, oye, nos equivocamos, lo pusimos a prueba en 3 países de Latinoamérica, vimos que la gente no generó engagement, se cancela el algoritmo. Bueno, yo y otra persona de mi equipo otra persona de mi equipo y yo nos encargamos de hacer esta experimentación continua con la intención de que hasta que tengamos dominado algo que podamos implementar a favor de las marcas que representamos, pues lo llevamos a cabo. De lo contrario, entonces simplemente se descarta. Es un tema de inversión continua en donde aquello que pues no, se suma a una bolsa que no sirvió de nada. Y aquí el punto está en, no solamente probamos herramientas, también tratamos de desarrollar ese pensamiento crítico en donde las herramientas a lo mejor no están resolviendo a modo de tropicalización, porque a pesar de que una herramienta de inteligencia artificial salga a nivel mundial, no todo se va a adaptar para México, ¿no? Sí. Hemos aprendido y sabemos muy bien que cada región geográfica tiene sus comportamientos particulares. Y, por ejemplo, el caso concreto es que pues, en Colombia el número 1 medio de comunicación o mensajería es WhatsApp, y en México sigue ganando Messenger, ¿no? Seguramente va a llegar WhatsApp a esos niveles, pero la gente hoy platica por Facebook e Instagram Inbox frente a WhatsApp, ¿no? Entonces, siempre estamos probando este tipo de herramientas y tenemos una mentalidad de, ¿cómo decirlo?, tecnológicamente muy desechable. Lo que sigue, lo que sigue, lo que sigue, lo que sigue. Excelente. Gracias, Heck. Bueno, desde la parte del tecnológico de Monterrey, y lo digo porque mi responsabilidad como líder de la temática de transformación digital me obliga a estar cercano a estos cambios, tiene varias aristas. Y la primera es transformar el modelo educativo. O sea, ya no estamos basados en clases donde tienes un semestre y te avientas 16 semanas en algo, no. Tienes un modelo que llamamos, evidentemente, TAC 21 y está basado en competencias. En 5 semanas, el alumno tiene que aprender a desarrollar una solución, ya sea o para segmentación de mercado o para análisis de datos. O sea, tiempos muy cortos a que aprenda a hacer algo específico. Y eso no solo requiere conocimiento teórico, sino conocimiento y desarrollo práctico, que eso nos lo dan los socios formadores de las empresas con las que trabajamos. Luego, en la parte de lo que le llamamos lifelong learning, es decir, las personas que ya no están en una edad universitaria, pero que quieren ir, digamos, complementando estos elementos de sus formaciones, pues tenemos este espacio llamado lifelong learning, en donde tú puedes acceder a contenidos que te ayudan a construir tu solución, como diplomados, talleres, pero también elementos autogestionados, se llama The Learning Gates. Este espacio, tú a tu tiempo, tú dices, ¿qué necesito? ¿Quieres saber análisis de datos? No, compadre, dime qué necesitas saber, ¿en dónde estás? ¿Ya sabes cómo se crea una base de datos? Ah, sí. ¿Ya sabes cómo se crea un algoritmo? No. Pues entonces se empieza por aquí. Bueno. Y entonces se crea una línea de desarrollo de competencias personalizada para ti. Y ya está el modelo autogestionado. Ya se trabajó en construir un montón de horas detrás de un montón de expertos para que se construyera ese espacio. Y por último, en la parte de la consultoría, lo que hacemos es, no te voy a decir, yo soy Juan Cameney y nosotros tenemos todas las respuestas a tu proyecto. No, nos acercamos y a través de la alianza, porque si estamos dando
si estamos hablando de una solución, pues hay que dar el ejemplo. Yo hablaba hace rato de la generación de sociedades estratégicas, ¿no? O de investigar y crear elementos que sean sociedad. Entonces, con Amazon Web Services, con IBM, con Google, con la que quieras de los grandes tecnológicos, nos reunimos cada 15 días para buscar cómo nosotros aprovechamos sus herramientas y ellos cómo aprovechan lo que nosotros estamos haciendo. O sea, es un ganar-ganar. Y eso lo trasladamos y lo aplicamos a las necesidades y a los elementos de las organizaciones que se acercan a nosotros en la parte de consultoría. Entonces, no es que tú le construyas una solución o una tubería como un plomero, vas construyendo en conjunto con ellos. Eso es una premisa que nosotros decimos, yo no te voy a venir a dar la solución, puedo hacerlo y te cobro por ello. Pero la idea es que necesito que aprendas cómo construirla para que después seas muy certero en lo que necesitas y puedas seguir avanzando. Ya si lo haces con otra entidad o con otro espacio, es otra historia, pero el aporte que nosotros buscamos está desde el cambio del mindset en los alumnos, porque son las generaciones que luego van a liderar y van a estar al frente de esas organizaciones, ¿no? Por eso buscamos mucho los modelos de emprendimiento, de innovación, porque no se trata solo de que les des conocimiento, sino que les des ese espacio. Segundo, a los que ya están y quieren transformarse, les ayudamos. Y tercero, buscamos generar esa sociedad no solo para nosotros, sino también para esas organizaciones que necesitan, ¿no? Proyectos con HPE, por ejemplo, tenemos en donde se habla de transformación digital y se genera un modelo aplicado a las soluciones de HPE. Y entonces vamos por todo el mundo acercando a las organizaciones que ya tienen alguna conexión con HPE particular, aprovechar sus herramientas, su hardware, su todo el desarrollo, ¿no? Habrá otros que trabajemos con AWS, habrá otras herramientas que trabajemos con Microsoft, dependiendo de lo que se necesita, pero eso nos permite ir, como coloquialmente decíamos, conjuntando necesidades con oportunidades y creando soluciones. Padrísimo. Pues Héctor, Jorge, es de verdad un placer haberlos tenido el día de hoy, que nos puedan compartir un poquito de esta charla. Y digo un poquito porque salen muchos temas a raíz de solamente hablar de inteligencia artificial. Es un contexto muy grande, donde ya vimos hasta llegamos a liderazgo y transformación organizacional, hasta modelos educativos, que yo sigo diciendo que es la base de la educación, porque justo en algún punto, en una década, dos, los que hoy llevan estas grandes empresas corporativos o son dueños de empresas van a tener que ceder la estafeta a la próxima generación, que pueden ser sus hijos o alguien más, no necesariamente hijos, si es una empresa familiar, pero a nuevas generaciones que ya deben de traer este mindset de saber y haber formado un skill muy grande, ¿no? Entonces, pues es muy grato saber que, pues bueno, desde sus trincheras están aportando mucho y pues bueno, que vamos a dejar ahí sus datos para cualquier cosa, pues puedan también seguirlos, sean una referencia. Gracias. Y pues los puedan buscar a través de nosotros. Magdi, pues creo que se nos acabó el tiempo, lamentablemente llegamos al final de un episodio más. Así es, pues justamente creo que muy interesante. Nosotros estamos agradecidos de que nos hayan compartido toda esta información y bueno, pues yo me quedo con que no nada más hay que conocer la inteligencia artificial y hacer uso de estas herramientas, sino que también pues nos capacitemos y conozcamos de qué se trata, pues para poder utilizarlas y aplicarlas de manera adecuada, por supuesto de la mano de especialistas como ustedes. Pues en nombre de Tergum, Consejería Empresarial, les damos las gracias, muchas gracias por habernos acompañado, Jorge, Héctor, gracias. Un gusto haberlos tenido para todas nuestras audiencias y pues bueno, a toda la audiencia, muchísimas gracias a todos los que nos escuchan en Spotify, nos siguen en YouTube y por supuesto en todas las redes sociales, muchas gracias y les agradecemos haber pasado este tiempo con nosotros. Recuerden seguirnos, dar like, suscribirse, háganos llegar todas sus dudas, como en cada episodio nos mandan sus comentarios, que eso es muy interesante y gracias a ustedes pues hoy traemos diferentes expertos en otras materias que también derivan de las mismas necesidades de ustedes, así que ya lo saben, muchas gracias y nos vemos hasta la próxima, hasta luego.